En, Dale, dale. en una de las presentaciones que subieron al LEP, en un momento habla de un tipo de transporte que es la pinocitosis. ¿Podrías explicarlo? Ajá. Pues, Ahí me fijo, por acá está la pinocitosis. La pinocitosis, si no me equivoco, creo que era cuando se trataba de líquido y no algo sólido. Por acá está la pinocitosis. Endocitosis. Acá, pinocitosis. Cuando el material a la cual lo que se transporta es líquido, no algo sólido como, por ejemplo, una bacteria o algún componente que esté en estado sólido, por ejemplo, alguna proteína que puede ser fagocitada. Pinocitosis cuando lo que se envuelve en vesícula es algo líquido, que puede ser agua en este caso. ¿y qué es en sí la clatrina? Eso, no la conozco. En donde la La creatina clatrina. son proteínas principalmente. No cumple prácticamente una función, sino que lo que hace es que a veces pueden ser receptores que están y que detectan ciertas características del líquido, entonces permiten que envuelven y formen esa vesícula. Miren que si vos te das cuenta, acá la membrana está como doble. En esta, cuando una vez que la vesícula se ha formado, está simple. La Ah, creatina es como un complemento que tiene para formar la vesícula, pero no tiene mucha importancia, porque es algo muy específico. Eso lo ven en química biológica. Así que no te preocupes si lo pueden preguntar en el bueno. teórico. Pero sí que lo que es pinocitosis en sí. ¿A qué me preguntaron los chicos? A ver. ¿Tenés alguna idea de cómo se van a dividir las preguntas? No sé, porque es como que es la primera vez que lo toman de manera virtual. Eh, si querés les puedo preguntar a unos profes, porque esto es teórico, no es práctico, pero les puedo preguntar a los profes y les mando por el grupo cómo se van a dividir las preguntas, si van a hacer multiple choice, si hay que completar, no estoy totalmente seguro. Como es una modalidad completamente nueva, pero si me aguantan, hasta mañana por lo menos, les puedo averiguar. Célula, lo explicaste, está subido en el canal de YouTube. Lo que es células, yo hice un videíto así bastante sencillo sobre lo que es célula de algunas definiciones entre procariotas y eucariotas, que está subido a YouTube. Sí, 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 sí. Guillermo, vos tenés dudas sobre los ciclos de carbono, nitrógeno y fósforo, pero eso está más adelante. Bien, esto está lo que es aquí. Estaba por acá. Yo creo que estaba por aquí. Acá está. ¿Cómo se mueve la materia en el ecosistema? Bueno, este es el ciclo del agua, que es el ciclo que lo vemos prácticamente de primaria. Pero acá el ciclo de carbono, lo que tienen que, por ejemplo, ¿no? Sabemos que el dióxido de carbono está en la atmósfera. A través de la fotosíntesis, el carbono se fija a compuestos orgánicos, ¿no? Esto, la fotosíntesis es producida por las plantas, ¿no? Luego,
Feeding es alimentación. A través de la alimentación, este carbono que era fotosintetizado pasa al cuerpo del ser vivo. Por respiración, a través de la respiración, el dióxido de carbono vuelve a la atmósfera, sino también puede ser por descomposición a través de la materia fecal, en este caso la fotosíntesis también cuando se mueren, cuando se muere la planta, se deposita en el suelo y a través de los años se puede convertir en componentes fósiles. A través de la actividad humana, cuando nosotros quemamos este combustible fósil, este dióxido de carbono vuelve de vuelta a la atmósfera. El dióxido de carbono también se puede solubilizar en agua, ¿no? Que a través de algas o componentes fotosintéticos lo fijan a través de la fotosíntesis y se puede depositar también cuando la alga se muere, en este caso. Cuando se deposita a través de muchos años y por procesos de la Tierra, se pueden convertir en rocas carbonadas, lo que se domina, ¿no? Estas rocas carbonadas, que cuando nosotros le decimos el carbón mineral, este carbón mineral, a través de la actividad humana, puede volver y se libera dióxido de carbono y vuelve de vuelta a la atmósfera. Estas rocas carbonadas, por actividad volcánica también, pueden volver a la atmósfera, sino también estas rocas carbonadas, por procesos geológicos, pueden elevarse estas rocas y quedar a superficie. A través de la erosión, por ejemplo, pueden volver de vuelta a la atmósfera o puede volver al agua, a través de la erosión como la lluvia, el viento, cuando las rocas se erosionan. Sino también a través de la alimentación, y cuando el organismo respira, libera dióxido de carbono y puede volver al agua. Esta también puede volver a la atmósfera. Ese es el ciclo del carbono. El ciclo del nitrógeno es un poquito más complicado. Sabemos que casi el 80% del aire que está en nuestra atmósfera está compuesto por nitrógeno atmosférico. El oxígeno ocupa entre un 20 y un 18%. Bueno, las plantas por sí mismas no pueden fijar el nitrógeno atmosférico a través de sus hojas. Para la planta necesita mucha energía. Pero hay muchos organismos, principalmente bacterias, que son fijadoras de nitrógeno, tienen las enzimas necesarias para fijar este nitrógeno atmosférico, que es N2, ¿no? Estas bacterias viven en relación, simbiosis con las plantas, principalmente en las raíces. ¿Qué parte de los ciclos los pueden tomar? No sé, por ejemplo, pueden ser procesos que hacen, por ejemplo, las bacterias pueden hacer desnitrificación o nitrificación, o acá el amonio, ¿en qué se convierte? En nitratos y nitritos, por ejemplo. Son eso. En el carbono también puede ser procesos como la erosión, respiración, actividad humana, deposición. Bueno, después les explico el del fósforo. Bueno, como les comentaba, en la Tierra existen muchas bacterias que son fijadoras de nitrógeno. Yo creo que en un trabajo práctico les habían preguntado qué eran los nódulos radicales. Bueno, las plantas, las bacterias, al unirse a las raíces de las plantas, por esta relación simbiótica, forman nódulos. Son como un granito, por así decirlo. Tienen la raíz, se forma como un granito, que es donde se aloja la bacteria. Eso se denomina nódulo radical, que es muy común encontrarlo en plantas leguminosas, como la soja, por ejemplo.
Bueno, lo que hace esta bacteria es aportarle nitrógeno a la planta y la planta, por ese favor, le da azúcares, ¿no? Como glucosa. Lo que hace la bacteria para fijar ese nitrógeno es convertirlo en amoníaco, ¿no? Para convertirlo, para que la planta lo pueda absorber, ¿no? Otra parte también, lo que hace el aporte de nitrógeno al suelo es a través de la fertilización que hacen los agropecuarios, ¿no? ¿Qué es esto, por ejemplo? Sino también nosotros, a través de las heces, principalmente la orina está conformada por urea, y la urea es amoníaco prácticamente puro. Podemos aportar nitrógenos al suelo también. Hay otras bacterias que hacen que este amonio lo conviertan en nitritos y en nitratos. Y otras bacterias producen de la desnitrificación que hacen que estos nitritos y nitratos lo convierten en nitrógeno atmosférico. Este nitrato y nitratos y nitritos pueden ser consumidos por algunas algas en agua, y esas algas consumidas por peces, por ejemplo, en este caso, y estos peces pueden depositarse o excretar principalmente amonio. Y bueno, también hay procesos ambientales que pueden fijar el nitrógeno, como es las tormentas eléctricas. Las tormentas eléctricas tienen tanta energía que pueden producir que el nitrógeno reaccione con el oxígeno, formando principalmente nitratos o nitritos, y a través de la lluvia caen al suelo. Y la planta lo puede absorber. Y el fósforo, bueno, el fósforo, hay muchos compuestos que tienen fósforo, ¿no? Orgánico. Cuando nosotros decimos fósforo y no orgánico, es cuando la molécula del fósforo está unido a cadenas de carbono. Por ejemplo, un ejemplo más común es el ATP, adenosín trifosfato. Ese trifosfato, porque tiene 3 moléculas de fósforo. Es un ejemplo, hay muchos más ejemplos, pero las bases nitrogenadas tienen, por ejemplo, fosfato. Bueno, que pueden tener en las plantas, nosotros también lo tenemos, pero el ciclo que acá dice es que están en las plantas, principalmente en las hojas, a través de este fósforo pasa a los animales a través del alimento. Cuando el animal se muere, los descomponedores lo que hacen es separar el fosfato, o el fósforo en este caso, de las cadenas de carbono. Y este fósforo lo liberan al suelo o al ambiente, convirtiéndolo en lo que es fosfato en suelo. Cuando está así, se lo denomina fosfato inorgánico. ¿Qué es de fosfato inorgánico? A través de las raíces lo pueden absorber y volverlo a convertir en fosfato orgánico. Si este fosfato está diluido en agua, a través de procesos químicos, se sedimenta, ¿no? Formando nuevas rocas, que por procesos geológicos, estas rocas sedimentarias pueden elevarse, convirtiéndose en montañas, por ejemplo, y a través de procesos de erosión, que puede ser el agua o el viento, pueden llegar de vuelta al suelo o al río, por ejemplo, en este caso, o al agua, dándolo o convirtiéndolo disponible para que las plantas lo puedan absorber. Y de vuelta se hace el ciclo. ¿Se entendió? Van a ser 15 preguntas para resolver en 20 minutos. Espero que no sean muy específicas las preguntas. Eso esperemos. Eso esperemos. Más seguro que vayan a ser multiple choice. Un consejo, léanlas bien, y si no
no se la saben así de una, pasen a la otra y si les queda tiempo vuelven a esas revisarlas. Metabolismo no es... Lamentablemente no podemos hacer eso. ¿Cómo? No podemos hacer eso. Porque es como que por cada página te ponen una pregunta y si se pasas esa, ya está. ¿No te permiten volverla? No. Ah, bastante... Bueno, espero que no, pero... Porque si no sería como bastante injusto trabarlos en una misma pregunta. Ah... Prenda vela, sí, resen todo lo que pueda. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Metabolismo creo que no entra. Virus tampoco, ¿verdad? Si no se dio en teórico, creería que no. Pero sí puede entrar en práctico. Además son 15 preguntas, no creo que vayan a especificarse demasiado. Van a ser 2 o 3 preguntas de biografía. Sí vimos en teóricos. En teórico vieron virus. Yo di clases de teórico y en ningún lado. ¿Podría explicar lo que es difusión facilitada? Sí. Sí. Esto está en el teórico de célula en transporte. Difusión facilitada. Bien, difusión facilitada es cuando el transporte se hace a través de proteínas que están en la membrana celular, ¿no? Lo que hace es que las moléculas siempre se mueven, en la difusión facilitada siempre se van a mover de lugares donde está más concentrada a lugares menos concentrados, ¿no? Y para que hagan este paso se realiza a través de proteínas, ¿no? Que son proteínas transportadoras. Estas proteínas se abren y permiten que la molécula pase. Lo que se diferencia de este transporte activo es que no hay gasto de energía. Biografía creo que no entra. No creo, porque es muy cortito ese teórico, pero lo único que les puede preguntar es los procesos como vicariancia y efecto fundador. Es bueno, está bueno eso de, de los esquemas. Una pregunta. Sí. En las relaciones intraespecíficas, aparte de competencia y territorialidad, ¿se puede nombrar relaciones familiares, coloniales, gregarias o estatales? Sí, coloniales principalmente porque son relaciones que son dentro de la misma especie. Por ejemplo, las colonias no se forman entre especies diferentes. Un ejemplo son las hormigas, por ejemplo. Las hormigas forman colonias e incluso forman colonias de su misma especie, no forman colonias con hormigas de otra especie. Sí. Claro, no, porque cuando estaba buscando esa información, bueno, me decía que era solo entre individuos formados por reproducción asexual, pero bueno, también puede ser por individuos de reproducción sexual. Sí, es medio raro asexual. Lo que pasa es que en colonias, por ejemplo, en hormigas y en termitas, hay una sola nomás que se reproduce, pero se reproduce de manera sexual, no asexual. Claro, creo que en esto de reproducción asexual tiraba como ejemplo algunas esponjas de mar, puede ser, Sí, organismos. hay algunas que sí,
se pueden reproducir igual que los corales, por ejemplo, tienen reproducción asexual. Pero ese es como de organismos muy de invertebrados principalmente. Bueno, Y gracias. las colonias podrían entrar como una relación intraespecífica, porque están dentro de la misma especie. Joya. Pero, por ejemplo, las arrecifes no es una relación intraespecífica, porque los arrecifes se puede tratar como una colonia, pero es una colonia de muchas especies. Hay Mm, corales de tipo de especie, incluso hasta peces. claro. Bueno, genial, gracias. Estamos. Ah, ah, ah. Perdón, no. Eh, ¿Alguna otra pregunta, chicos? Capaz que no pregunté un esquema. Buenísimo, gracias. Sí, ecología. Cualquier pregunta que tengan, activen el micrófono y me lo preguntan. En el caso que no tengan, bueno, me lo escriben por el chat. ¿Cuándo es la prueba? ¿Saben? Es el miércoles del teórico. Práctico, no sé, porque eso es dependiendo de la comisión. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Tengo entendido que está todo junto, miércoles. Sí, cuando es teórico sí es todo junto. Cuando es teórico, por lo general, se rinde todo junto. Pero cuando es práctico, cada práctico rinde en su horario de comisión, cuando es práctico. Y en novedades. Puede ser para que no se colapse el sistema. Sí, manténganse atentos a lo que suben a la LED. Esta vez es separado por comisión. Ah, bueno, listo. Bien, acá me preguntaron primero, sucesión primaria y secundaria. ¿Eso va? Eh, Sobre sucesiones ecológicas, yo en la disposición espacial puse azar, agrupado y regular. ¿Eso está bien? En la disposición espacial puse azar, agrupado y regular. Eso es método, ¿cierto? Este era uno de los métodos. Lo tengo como patrones de distribución espacial de las poblaciones. Sí, la distribución en el espacio puede ser al azar, está bien, puede ser al azar, agrupado muy bien, porque al azar, por ejemplo, este, al azar puede ser así, ¿no? Este es al azar. O puede ser homogéneo también. Agrupado es cuando yo tengo un grupo acá, otro grupo acá, y eso es agrupado. Y me pusiste también irregular. Sí, pues el azar y el regular se puede considerar como uno. El azar y el regular. Incluso el azar puede ser homogéneo. Se puede considerar como uno. Tengo otra pregunta. Sí. En el flujo de energía en los ecosistemas, ¿la producción secundaria comienza con los consumidores de primer orden o de segundo orden? Acá está, por acá está. Los flujos de energía.
Acá, producción secundaria. Sí, Sí, se produce a partir a partir de los herbívoros o descomponedores. Digamos, del primer consumidor que consume a la materia orgánica de las plantas, en este caso la biomasa, ya se produce la producción secundaria. genial. Sucesión primaria y secundaria, eso va. Lo que les puedo preguntar de ahí es lo que es definición, por ejemplo. La definición de sucesión primaria y secundaria. Esta vez se ve comisionado. No veo nada. Luciana, ¿vos me ves? O sea, veo la pantalla. A ver. Ahí dejé de compartir. ¿Me ves a mí? Ah, lo que mostrabas antes en el pizarrón, no. Ahora sí. Ah, bueno. Lo que hacía era que la distribución puede ser o al azar, o puede ser, ella lo tenía azar y regular como separado, pero lo podés tomar como uno solo. Puede ser al azar, regular o homogéneo o agrupados. En este caso, vos tenés un grupo acá, otro grupo acá, otro grupo acá. Esa puede ser la distribución. La zonación, eso estaba por aquí. Zonación. Acá está. Dale, ahí te explico lo que es zonación. Lo que dice que las estructuras, yo espero que les muestre en la pantalla. Ahí me ven el Power. Sí. Listo. Bueno, lo que dice zonación es que, bueno, sabemos que las comunidades o la estructura de la comunidad no es estática, digamos, que constantemente va cambiando, tanto en el espacio como en el tiempo, ¿no? Estos cambios en la estructura física y biológica a lo largo y el ancho del paisaje es zonación, ¿no? ¿Qué es zonación? Como el nombre lo dice, ¿no? Que zonación es una zona que está ocupada por la comunidad. Lo que hace esta zonación es que va cambiando constantemente a lo largo del tiempo y el espacio. Lo que pasa es que lo que es difícil es definir los límites. Por eso lo que se domina es una zonación y no una zona propiamente dicha, específica, limitada. Lo que produce es que como la comunidad cambia, no puedo hacer que, bueno, la comunidad tal ocupa en este momento este espacio. Pero como va cambiando, el espacio puede cambiar o puede cambiar la forma. Entonces lo que hace es que cubre una zonación más o menos específica. No te dice, lo que ahí te dice es que es difícil de definir lo que son los límites y en muchos casos entre comunidades.
Si ahí me ven en la pantalla, bueno, no sé si me vieron esta explicación, o voy a explicar de vuelta. Lo que dice es que, bueno, por ejemplo, si yo no puedo decir que una comunidad ocupa esta zona específicamente. Como la estructura de la comunidad va cambiando constantemente, puede decir, hoy cubre esto, pero mañana puede cubrir esto, o puede cubrir esto, o puede cubrir algo así. Lo que es difícil es definir los límites. Por eso se trata de una zonación, porque es como una zona más o menos determinada, pero no muy específica o limitada, porque como las comunidades van cambiando, entonces bueno, se dice, cubre una zonación más o menos así, por así decirlo. Lo que es difícil es definir los límites. Por eso a veces, si yo tengo más de una comunidad, ponerle que la zonación de la comunidad 1 es así, la zonación de la comunidad 2 es así, y la zonación de la comunidad 3 es así. Los bordes son estos. Son los lugares donde se produce donde conviven dos o más comunidades. En este caso, por ejemplo, esto es un borde en el cual es un punto en el cual pueden convivir tres comunidades, pero este también es un borde en el cual conviven dos comunidades. Y el ecotono es el área, en este caso, es el área en la cual se solapan dos comunidades. Esta parte no cuenta porque ocupa el solapamiento de la otra. ¿Se entendió? ¿Traducción y transcripción son parte del metabolismo? Creo que no. No, traducción y transcripción es parte del mecanismo del ADN. Metabolismo, bueno, a ver, creo que lo que es ciclo de Krebs o ciclo de Calvin, cosas muy específicas como esta. Traducción y transcripción no. Que es lo mismo que como replicación, son procesos del ADN. ¿Alguna otra pregunta? Con respecto a funciones generales de las células, ¿qué podría llegar a entrar que nos tomen? Funciones generales de la célula. Sí, sí. ¿No será de las organelas de la célula y demás? Y medio raro. Organela específicamente no, porque si nosotros hablamos de célula, estaríamos sacando, por ejemplo, a la célula procariota que no tiene organelas. La célula, una función es contener el ADN y permitir la descendencia. Una función como célula, por ejemplo. Es como que algo general, por así decirlo, porque para poder incluir la procariota también. Porque si yo digo célula, comunión básica para formar tejidos, por ejemplo, en células procariotas, ese término no cuenta, porque no forma no forma tejidos. Sino función célula se podría decir que es la estructura básica o la unidad estructural y funcional de los seres vivos, que se caracteriza por esto, por tener una membrana que permite el paso
que contiene el ADN y permite la replicación o dejar descendencia. Pero en sí, célula, una función así concretamente muy específica, no, porque tiene... Lo que les puede tomar de células es la definición en sí, que es la unidad estructural básica, la unidad estructural y funcional de los seres vivos. Que puede, o es un sistema, también le pueden tomar eso. ¿Alguna otra pregunta, duda? Con respecto a los microscopios, ¿tenemos que saber más o menos qué hace cada uno? ¿O tenemos que saber ponerle todos los elementos que lo conforman y cómo se llama cada parte? Para teórico no creo, para práctico tal vez sí. Por ejemplo, por lo menos que tengan una idea de escala, ¿se entiende? Por ejemplo, si te dan una célula o una organela, por así decirlo, con microscopio óptico no lo vas a ver, sí tiene que verlo con electrónico, ¿me entendés? Es como a cuánto podés ver con cada uno. En el microscopio óptico podés ver célula, pero ¿qué puedes ver de esa célula? El núcleo, si está bien pintado, o alguna estructura celular que sea muy grande. Pero si ya querés ver, por ejemplo, estructuras como las organelas, o ribosomas, o procesos dentro del núcleo, por ejemplo, un microscopio óptico imposible de verlo. Entonces ahí te vas a un microscopio electrónico, por ejemplo. Es más o menos la escala la que... Si quieren saber más o menos, estudiense el esquema del microscopio óptico, como va a decir, bueno, dónde está el lente condensador o el lente ocular, en qué parte está, como para tener una idea. Por las dudas que se les vaya a poner un esquema, les toque... Hagamos un parcial, ¿se puede? ¿Sí? Sí. Axel, vos que me preguntaste, hagamos un parcial. Sí, se puede hacer un parcial. Eso sí, no los tengo acá. No sé si me los quieren mandar. Mándenmelo por el grupo si quieren. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Respeto a las uniones oclusivas de anclaje comunicativo. ¿Lo podéis explicar? Sí. Sí. Sí, yo lo expliqué, pero lo puedo volver a explicar, no hay problema. Ajuste, mira. Bueno, estas uniones, lo que dice, bueno, la membrana plasmática participa en las uniones entre células y también en las uniones entre una célula y la matriz extracelular. Esta última ocupa el espacio que rodea a la célula en los organismos multicelulares. Está formada por proteínas fibrosas y carbohidratos asociados. Por ejemplo, estas uniones de la matriz extracelular solamente lo vas a encontrar en células eucariotas, que son los organismos que producen multicelulares. En las procariotas no. Bueno, dentro de esas uniones, ¿no? Dice que está formada por proteínas fibrosas y carbohidratos asociados a distintas combinaciones, favorece la adhesión entre células, es fundamental en la formación de tejidos, ya que a través de ellas se transmiten señales entre células influyendo en el crecimiento y reproducción celular. Bueno,
Acá, por ejemplo, tenemos 3 células. Esto es, por ejemplo, un tejido, ¿no? Sabemos que los tejidos es una organización o un conjunto de células que se comunican entre sí, ¿no? Para que el tejido funcione como tal, tiene que haber comunicación entre las células. Esto, por ejemplo, puede ser el tejido de un intestino, ¿no? Que tenemos microvellosidades. Acá, por ejemplo, es la luz del intestino, donde está la comida. Donde viene la comida, estas son microvellosidades. Disculpa, no estás mostrando la pantalla. Ah, perdón, perdón. Perdón, gracias. No hay que- Hola. Estoy acá en el cuarto. Pasa porque tengo que ver unos papeles. ¿Ahí se ve? Ahora sí. Ah, listo. Perdón, perdón. Bueno, como les decía, esto lo podemos representar como un tejido. Sabemos que los tejidos es un conjunto de células que están unidas entre sí. Para que el tejido funcione como uno solo, tiene que haber comunicación entre las células. Si no, cada célula actúa por separado y el tejido no funcionaría. Bueno, imagínense que esto es el tejido de un intestino. Acá estaría la luz del intestino donde está la comida y estas microvellosidades sería donde absorben la comida. Acá tenemos una célula, acá tenemos otra y acá tenemos otra. Esto que está acá es una matriz celular, ¿no? Que ayuda a que estas células se adhieran también. Porque si no está adherido a una base, esta hilera de célula, no sé si me ven en la pantalla, haría este bomboleo. ¿Se entiende? Si yo no tengo la matriz celular, significa que hay muchos componentes que no son celulares. Por ejemplo, el colágeno, nosotros tenemos mucho tejido conjuntivo que está formado finalmente por fibras de colágeno, ¿no? Si yo no tengo nada que me sostenga acá, el tejido haría esta hilera de células. Lo que permite que las células se me unan son uniones intercelulares. Pero para que no me haga este bomboleo, por ejemplo, tiene que haber uniones con la matriz celular. Que son esto, adhesiones focales, en este caso. En cuestiones a fibras, uniones intercelulares, tenemos, por ejemplo, las oclusivas, que lo que hace es sellar una célula con la otra. Para que, en este caso, fuera el intestino, la comida no pase por estos bordes, ¿no? Sino tenga que pasar directamente a través de la célula. Estas uniones adherentes, si ustedes cuando estudien citoesqueleto van a ver que son los filamentos de actina y qué función tienen en la célula, lo que hace es unir los filamentos de actina de una célula con la otra, y eso permite comunicación. Saben que los filamentos de actina tienen, en muchos casos, aparte de mantener la forma de la célula, participan mucho en lo que es la comunicación dentro de las células. Muchos de los componentes, como las vesículas, e incluso las organelas, si se tienen que mudar de un lugar al otro, adentro de la célula, lo hacen a través de los filamentos de actina. Se unen ahí y ahí van como caminando. Los desmosomas también unen, pero unen filamentos intermedios. Fíjense en el citoesqueleto qué función cumplen los filamentos intermedios. Y estas uniones comunicantes lo que hace es el paso de, en este caso, iones y pequeñas moléculas hidrosolubles. Para no gastar energía de pasar el ion de acá a este medio extracelular y después de vuelta pasar por esta membrana a esta célula, directamente hacer un túnel entre ambas células y pasa directamente. ¿Se entendió?
Yo tengo una pregunta. No ve alguien más. Tienes que apretar el usuario de Pablo si ves su pantalla. Es cierto. Mora, ¿me terminaste? ¿Estás mostrando las diapositivas? Sí, ¿quién me estaba hablando? Yo Sí. tengo una pregunta. En las actividades prácticas, en un momento hace una actividad hablando de qué escala podemos estudiar a los organismos microscópicos y a qué escala los organismos unicelulares microscópicos. Ajá. No supe bien en qué parte se veía eso de escalas. ¿Qué escala ¿a qué escala vos podés ver un microorganismo con un microscopio y qué organismo con otro? No, habla de organismos macroscópicos que se ven a simple vista y después organismos unicelulares microscópicos que hace falta usar lentes de aumento. A ver si te entiendo la pregunta. Vos lo que querés saber es escalas, a partir de qué escala no necesitas lentes para verlos. Sí, lo que pasa es que esa es la actividad. Pregunta a qué escala se puede ver macroscópicos y a qué escala unicelulares microscópicos. ¿Qué escala? Mira, ahí estás viendo la filmina esa. Aquellos organismos que están por debajo de 1 centímetro, en este caso, por ejemplo, a partir de 1 milímetro, ya los puedes ver a través de un microscopio óptico. Ya a partir de esta escala, ya se considera como macroscópico porque no necesitas lentes para verlo. ¿Esa es tu pregunta? ¿O esa es tu duda? Sí, gracias. Listo. Vos, Lucía Garay, dijiste que no me perdí. ¿Estás perdida? ¿En qué sentido? Si puedes explicar la última diapositiva, esa no la entendí. La de ¿esta de tamaños y formas o el de uniones? El de uniones, bien. Esta, la estás viendo. Bueno, lo que trataba de uniones era que tenemos, por un lado, uniones intracelulares, que es célula con célula, y otras uniones con la matriz celular. Esas uniones celular solamente es en aquellos organismos multicelulares, ¿no? Por ejemplo, esto lo puedes considerar como un tejido, ¿no? Y sabemos que los tejidos es un conjunto de células y que para que funcione el tejido en sí, como una unidad, tiene que haber comunicación una célula con la otra, si no cada célula actúa por separado y el tejido no funciona. Por ejemplo, esto podría considerarse como el tejido del intestino o el tejido epitelial del intestino. Lo que hace, si vos me ves en la pantalla, no sé, si me ves en la pantalla o me buscas acá, si apretás ahí, me vas a ver en la pantalla, ¿no? Lo que hace es que yo, por ejemplo, tengo esta hilera, que es la hilera que aparece en la filmina, ¿no? Lo que hace es que las uniones con la matriz celular, yo tengo matriz celular, esa matriz es
es un espacio que tiene componentes que no tienen células, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que por debajo del tejido nosotros tenemos fibras de colágeno, principalmente, y hay otro tipo de fibras que lo que hace es mantener en el lugar al tejido. Si no, el tejido hace estos bamboleos, principalmente, entonces necesitas, para que el tejido esté fijo y pueda actuar como corresponde. Si no, esto se mueve así y no funcionaría. Ahora estoy en la presentación. Eso es lo que es matriz celular. Después tenés uniones intracelulares, como los oclusivos, los que permiten que si esto es el tejido, por ejemplo, la luz del intestino donde está la comida, lo que hace es que la comida no pase por acá, sino tenga que pasar sí por dentro de la célula. Las uniones adherentes lo que hace es unión de los filamentos de actina. Los filamentos de actina, si ustedes ven y estudian lo que es citoesqueleto, ustedes van a ver qué función tienen los filamentos. Entonces, lo que hace es la unión de un filamento con el otro de las dos células. Igual que las desmosomas, pero lo que hace une los filamentos intermedios. También pertenece al citoesqueleto. Y las uniones comunicantes lo que hace es que, en vez que los iones o pequeñas moléculas, en vez de pasar de esta célula a este espacio, este celular, y luego pasar de vuelta a esta membrana a esta célula, directamente forman un canal entre las dos células y unen directamente. ¿Listo? ¿Se entendió? Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? O sea, que hay un solo tipo de unión con la matriz extracelular, que es la primera que mencionaste. En realidad existen muchos tipos de uniones, pero lo que indica es que esas uniones sí tienen que estar. Son uniones que tienen las células con el matriz celular, no con células que están adyacentes, porque eso ya se considera como una unión intercelular. Las uniones con la matriz celular existen un montón y de muchos tipos, y dependiendo a qué parte de la matriz celular corresponde lo que está unido, tiene otro nombre. Pero en sí son uniones que se unen con componentes que no son celulares, sino que son matriz que están por fuera. ¿Se entiende? Y no son uniones que permiten la relación con células adyacentes. Ah, ok, gracias. Aguántame un minuto. Oh, no. Bájate. Dale, Blanca, bájate. No. Y ahí tenés pagar el pago fácil. ¿La plata? Pero la billetera. Y tiene que estar ahí, ¿no estás? No, el Mariano Max, pero solamente se pide en débito, así que va a tener que pagar con tu tarjeta y después al otro, yo te lo saqué a la billetera. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué yo qué hace? Transporte activo primario, bomba de sodio de potasio, ¿cómo sería? Bien. Esto está acá.
A ver si acá está mejor. Acá está. No. Es un transporte activo, es direccional. Bueno, en este caso podría ser bidireccional, pero bueno, no importa. Pero el ejemplo que sale acá es bidireccional, ¿no? Es bidireccional. Bueno, sabemos que tenemos la bomba de sodio y potasio, como el nombre lo dice, es una proteína que está integrada en la membrana y lo que permite es el paso del sodio, en este caso, del citoplasma al espacio extracelular. Y la misma proteína también permite el paso del potasio del espacio extracelular al citoplasma. Lo que hace es que el sodio, cuando se une a esta proteína, en este caso, se une a la proteína y molécula de ATP la fosforila a esta proteína. Al fosforilarse, lo que hace es que la proteína cambia su conformación, digamos, cambia su estructura y cambia de forma, haciendo que se abra por el otro extremo, permitiendo que el sodio salga al exterior. Cuando esta proteína está abierta, lo que va a hacer es que va a permitir que el potasio que está en el medio extracelular pase, ¿no? Y se una en este sitio, porque esta no va a pasar porque acá está cerrado. Cuando este potasio se une, lo que hace es que el fósforo que estaba fosforilizando la proteína sale, se desfosforila y la proteína vuelve a su conformación que tenía antes, permitiendo que se cierre en la parte extracelular y vuelva a abrirse en la parte intracelular, permitiendo que el potasio pase al parte del citoplasma. ¿Se entendió, Guillermo, que vos me preguntaste? Listo. Bien. Oye, ¿alguna otra duda? Una pregunta. O sea que, más que nada, las proteínas intrínsecas o periféricas son las que realizan el intercambio de materia y energía. ¿Y las periféricas, las que están unidas a esas, qué hacen? ¿Cómo? Perdón. Las Eh, células. En las células, las proteínas que más que nada realizan el intercambio son las intrínsecas o esas que mostrabas. Después, en el modelo de mosaico fluido, hay otras que se llaman periféricas, que están como unidas a esas proteínas. No sé cuál es su función. A ver, vamos a ver el del mosaico fluido. Esta, por ejemplo. Esta, claro, esta es una proteína integral, ¿no? Estas proteínas integrales, por lo general, son proteínas que cumplen la función de transportadora, porque van a lo largo de toda la membrana. Estas proteínas periféricas que están por el lado interior, lo que permiten es estos que ven en amarillo, son filamentos del citoesqueleto, que pueden ser o filamentos de actina o microfilamentos o microtúbulos. Lo que permiten es que hacen unir, la función que tiene es unir los filamentos de actina con la membrana citoplasmática. Esa es la función que tiene la periférica. Las integrales, por lo general, cumplen la función de transporte. Ah, genial, genial, gracias.
Bien, vos, Luciano, me preguntabas, curiosidad, ¿cómo sería la unión de una célula y un virus? Los virus, por lo general, se unen a las células a través de receptores. Por ejemplo, acá, ¿no? Los virus tienen receptores específicos en su membrana, ¿no? Tienen que esos receptores se unen a receptores específicos que tienen las células, por ejemplo, las nuestras. Un ejemplo común es el coronavirus. El coronavirus tiene receptores que solamente se encuentran en los alvéolos de los pulmones. Cuando el coronavirus llega a los alvéolos, esos alvéolos tienen receptores específicos en su membrana, que son iguales a los receptores que va a tener en su membrana el virus. Cuando el virus toca ese receptor, el virus puede entrar al alvéolo para infectarlo. En estos virus. Hay otros virus, por ejemplo, que infectan a bacterias, tienen otro mecanismo que no viene al caso ahora. Que vos me preguntaste, Luciano. Con bacterias, por eso te digo que es medio raro, porque no tienen las bacterias, algunas tienen pared celular y sus receptores son medio rebuscados. Sí, también es a tener receptores, pero no casi de la misma forma que en células eucariotas. Tienen otro mecanismo, incluso los virus son diferentes, son virus bacteriófagos que se denominan, tienen como unas patas, por ejemplo. A ver. Bien, si ahí me ven en la pantalla, esta es una bacteria que por lo general puede ser Escherichia coli, que es una bacteria común, ¿no? Que sí tiene receptores en su membrana. Los virus que infectan a las bacterias, por lo general tienen una forma menos parecida así, tienen un túnel y tienen unas patas. Lo que permiten estas patas es anclarse a la pared de la bacteria, y entonces esto lo que hace es bajar el túnel, ¿no? Bajar el túnel y permitir que el ADN que estaba acá pase adentro de la célula. Este ADN después se adhiere al ADN circular de la bacteria. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, si tienen alguna otra sobre la historia celular. No, sobre las historias de las células, no creo que les vaya a preguntar. Principalmente sobre los orígenes, una cosita aquí. El origen sí lo toman. Ahí tendríamos que decir sobre la teoría endosimbiótica como una de las cosas. Bueno, eso sí. Lo que es teoría, la teoría endosimbiótica, eso estudiaron como el padre nuestro, chicos. Esto. Lo que tienen que saber es que primero las células procariotas aparecieron primero y después, a partir de las células procariotas, aparecieron las eucariotas. Lo que es teoría de endosimbiosis, chicos, que acá está, y cuál es el origen de las células eucariotas, que la teoría de la endosimbiosis lo explica, eso estudian como
como el Padre Nuestro, porque esa teoría la van a estudiar durante toda la carrera para los biólogos, para los ambientales no, que seguro lo puede tomar. Y es, si ustedes van, en el caso que va en ella final, oral, Almirón seguro lo va a tomar, porque el Curtis, Elena Curtis es la que hizo la teoría. ¿Podemos repasar células procariotas y la diferencia entre distintos tipos de células? Sí, 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 sí. No. Bien. Sabemos que en la naturaleza existen dos tipos de procariotas, de células, ¿no? Por un lado tenemos las procariotas, que las procariotas se encuentran en dos dominios, ¿no? Que son las arcobacterias, que son los organismos más ancestrales, son los primeros en aparecer y tienen características que las diferencia de las bacterias propiamente dichas, e incluso tiene más relación filogenética con eucariotas, pero eso no viene al caso. Las ¿Podrías compartir la pantalla? Oh, es cierto, perdón. Siempre me como ese viaje. Ahí está, listo. Bueno, existen dos tipos de células, ¿no? Tenemos por un lado las procariotas y por otro lado las eucariotas. Las procariotas las podemos encontrar o pertenecen a dos dominios, ¿no? Que son las arcobacterias por un lado, que son las células, las bacterias más ancestrales, y se encuentran principalmente en zonas muy extremas. Por ejemplo, las arcobacterias son las que se encuentran en las fumarolas en el fondo de los océanos, en las chimeneas de los volcanes oceánicos, ahí encontramos arcobacterias. En los polos podemos encontrar arcobacterias. Entonces, donde haya extremos de temperatura, tanto fríos como calientes, en zonas donde hay mucho exceso de sulfuro, de metano, están las arcobacterias. Luego tenemos las bacterias, que son las propiamente dichas, que son las más comunes, que producen las enfermedades y todo ese tipo de cosas. Y después tenemos por otro lado las eucariotas, que pertenecen al dominio eucaria y que son las células que conforman la mayoría de los seres vivos, ¿no? Bien. Sabemos, hay algunas estructuras que son comunes en ambas células, que son, por un lado, que están rodeadas por una membrana plasmático-citoplasmática, ¿no? Que protege, le da forma y filtra la entrada y la salida de la célula, ¿no? Por otro lado, tiene citoplasma y, por otro lado, tiene ribosomas, ¿no? Que en los dos, los ribosomas son los encargados de producir proteínas. Pero hay otras diferencias que hay que distinguirlas, ¿no? Las células, no sé si el dibujo de la procariota por aquí. No, miren, yo les voy a mostrar algo, aguántame un ratito. Aquí. Aguántame un ratito. Esperen que estoy abriendo un archivo
que lo tengo mejor resumido. Bien. Voy a mostrar la pantalla. Miren, aquí tengo un Word que les había hecho como para tenerle un poco más resumido. Bueno, ¿qué es célula? ¿Qué son? Son sistemas que pueden intercambiar materia y energía con el ambiente, producir descendientes similares a sí mismos y evolucionar. Como les había dicho, existen dos tipos de células. Por un lado, las procariotas, que corresponden al dominio bacteria y al dominio arqueobacteria, y por otro lado tenemos las eucariotas, que pertenecen al dominio eucaria, y estas células eucariotas se pueden distinguir en dos tipos. Por un lado tenemos la célula animal y por otro lado la célula vegetal. Bueno, ¿cuáles son las estructuras que diferencian entre una célula procariota y una célula eucariota? Tanto las procariotas como las eucariotas presentan alguna estructura en común, como la presencia de ribosomas, como lo había dicho, un citoplasma y una envoltura denominada membrana citoplasmática. Por otro lado, presentan algunas diferencias. Acá les puse una imagen que les indica muy bien. A ver si les puedo hacer más zoom. Bueno, acá tenemos una célula procariota típica. Lo que tenemos es un citoplasma, que es lo clarito. Estos puntos azules son ribosomas, ¿no? Tienen una cápsula sí, una cápsula. Algunas tienen cápsula, no todas tienen cápsula, solamente algunas. Membrana citoplasmática, algunos pueden tener flagelos, otros no. La pared celular la tienen casi la mayoría de las células procariotas. Pared celular, que no es la misma que la pared celular de las células vegetales, ¿no? Que tengan pared celular no es la misma porque es otra composición, es totalmente diferente a la pared celular de las células vegetales. Y acá nucleoide, que asimismo como se dice que el ADN está distribuido en el citoplasma, es cierto, porque no está rodeado por una membrana nuclear, pero sí está ubicado en un sitio más o menos específico del citoplasma que le denomina nucleoide, ¿no? Si después nos fijamos en células eucariotas, tenemos, por un lado, la membrana citoplasmática, que lo comparte con la procariota, ribosoma. Acá lo tiene distribuido en el citoplasma, que es cierto, pero el gran porcentaje de los ribosomas está unido al retículo endoplasmático rugoso. La mayoría de los ribosomas, ¿no? Bueno, tenemos un núcleo que es donde aloja al material genético, al ADN, y tenemos organelas, que es también una diferencia de la célula procariota, ¿no? Bueno, esta es la diferencia entre célula eucariota y la célula procariota. Pero dentro de las eucariotas, ¿cuáles son las diferencias? Acá tenemos, lo que tiene en medio son lo que tienen en común en ambas, ¿no? Y lo que está por separar es lo que tiene diferente, ¿no? Acá las células animales tienen centriolos que participan cuando hacen la reproducción de mitosis. Van a saber qué función cumplen los centriolos, ¿no? Las vegetales también tienen centriolos, pero tienen otra función y no precisamente. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, las vacuolas. La animal también tiene vacuolas, pero no son de gran importancia en la célula animal. La vegetal también tiene vacuola, pero puede ocupar entre el 80, incluso hasta el 90% de la célula.
A veces la célula está ocupada en su mayor parte por una vacuola. Acá la vacuola almacenan agua, nutrientes, componentes orgánicos principalmente. Bueno, la animal, eso es lo que termina en el animal, y en vegetal, aparte tienen cloroplasto y la pared celular. Bueno, ahí tienen, después aparece lo que es membrana citoplasmática. ¿Se entendió? Vos que me preguntaste, Rosario, que vos me preguntaste, podemos repasar células. Guillermo, sí, esto está en acá. Acá, transporte que hay membranas de moléculas elevadas de masa molecular. Claro, cuando la molécula es muy grande, que no puede pasar a través del otro tipo de transporte, como son las proteínas, transporte a través de proteínas de membrana, tienen otros métodos, ¿no? Que es la endocitosis, lo que hace es que a los componentes los envuelve por las membranas plasmáticas y forman unas vesículas. Estas vesículas se fusionan con lisosomas. Estos lisosomas son vesículas formadas a partir del aparato de Golgi y que tienen enzimas que degradan, ¿no? Al fusionarse forman un lisosoma secundario y degradan esos productos que venían de afuera. Eso es endocitosis. Bueno, acá hay una endocitosis mediada por receptor. Lo que hacen es que estos productos tienen diferentes ligandos que se denominan, son proteínas, que se unen a unos receptores específicos que están en la membrana. Estos receptores, si no se unen con ese ligando específico, no se forman estas vesículas. Por eso estos receptores solamente detectan productos específicos. Pinocitosis es lo mismo, pero cuando se trata de líquido, ¿no? Es una endocitosis, pero de líquidos. Fagocitosis, esto es, por ejemplo, los macrófagos, por ejemplo, son células del sistema inmunológico, son lo que denominamos glóbulos blancos, los que degradan principalmente bacterias, ¿no? Los fagosomas, en esta etapa, los macrófagos, perdón, por quimiotaxis, que liberan, son componentes que liberan las bacterias, entonces la célula detecta esos componentes y van como olfateando, por así decirlo, para encontrar esas bacterias. Los macrófagos liberan opsinas. Esas opsinas son proteínas que ayudan que las bacterias o estos componentes que están verdes se pueden adherirse a la membrana del macrófago, permitiendo que lo puedan ingerir formando lo que es un fagolisosoma o una vesícula de digestión. Bueno, acá algo más de endocitosis y exocitosis. Y transcitosis es cuando, por ejemplo, acá tenemos el medio sanguíneo y el tisular, cuando sabemos que dentro de la vena, ¿no? Tenemos la vena, sí. Ahí me ven. A ver, imagínense que
esto es una vena, ¿no? O una arteria, ¿no? Las venas y las arterias están conformadas por células, ¿no? ¿No? Después acá tenemos el resto de los tejidos. Esta es la luz de la arteria o la vena, ¿no? Que acaban lo que corre la sangre. Para que un componente pueda pasar de este lugar al resto de los tejidos, por ejemplo, se produce lo que es transitosis. Lo que es este componente, vamos a hacer más chico, se adhiere, pasa adentro de esta célula a través de una vesícula, viaja a través de esta célula y vuelve a salir por este lado. Eso es una transitosis. Transitosis. Y eso sería. ¿Alguna otra pregunta más? Sí, mira, ese Word está explicado en un video de YouTube en el canal del ABM. Yo no tengo un problema, yo lo paso al grupo para que lo vean. Solamente está membrana, lo que es el modelo de mosaico fluido. Hasta ahí. Lo había hecho para explicar el video y subirlo, pero después se lo paso al grupo, no tengo ningún problema. Bueno, si no tienen ninguna duda, y ahora, y si les salta otra duda más adelante o mañana, me escriben por el grupo o al privado, no tengo ningún problema. ¿Les parece? Dale, gracias. Dale, dale. Los vemos y bueno, cualquier cosa me escriben por WhatsApp. No tengo ningún drama.